Esta presentación yo le llamo cambio de chip, ¿sí? Y lo voy a llevar a puras fotos. Yo estoy hablando ahorita en la conferencia de prensa que pues es importante el legado que vamos a dejar. Mis papás lamentablemente ya murieron. Mi abuelo me acompañó desde Guate en carro y tiene 90 años. Ya su pensamiento es diferente. Y yo me pongo a pensar que uno no se va a llevar al cielo, si uno cree en Dios, no se va al cielo, pero ni los zapatos que lleva puesto. Lo único que le va a dejar, pueden dejar ustedes, es un legado, ¿sí? El dinero va, viene, pero el legado queda para siempre. El plástico, uno de los mejores inventos de la humanidad. Gracias al plástico podemos llegar a Marte. Gracias al plástico se matan menos elefantes porque las bolas de billar ahora son de plástico y no de marfil. Se han salvado tortugas, nos hace la vida cómoda, los aviones pueden volar. Pero ¿qué pasa con el plástico de un solo uso? Al final de los años 50 terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó la industria del plástico. Y entonces empezaron con esta idea de decirle a las mamás de los Estados Unidos y decirle, miren señoras, ya no pierda tiempo en lavar trastos y dedíquele tiempo a su familia. Y entonces empezó la promoción del plástico de un solo uso. Pero ¿qué pasa con ese plástico? Ese plástico es la creación de plástico virgen que viene del petróleo, se está disparando. Ojo, el plástico no contamina cuando llega al mar. El plástico contamina desde que se crea, desde que se extrae el petróleo, se transporta, se refina. Todo ese proceso contamina. La huella de carbono dicen, no, es que pues tiene menos el vidrio, porque el plástico, el camión de las colas pesa menos en plástico que en vidrio. Pero realmente hay que medir la huella de carbono desde un inicio. Y cuando usamos vidrio retornable, por ejemplo, esa huella de carbono baja 5 veces. Entonces, ¿qué pasa? Pues va creciendo la cantidad de consumo de plástico. ¿Y dónde empieza el problema? Empieza ahí, en la decisión que vamos a tomar nosotros cuando vamos a la pulpería, se le dicen en Honduras, o la tienda, o en el supermercado. Cada plástico que nosotros hemos comprado desde nuestra niñez, está en alguna parte del planeta, a menos que se haya incinerado, está contaminando el medio ambiente. Cada plástico. Si íbamos a tomar las Coca-Colas en bolsa después de jugar fútbol, ahí está el plástico en alguna parte. Todo el plástico está ahí. Entonces, cada vez que decidimos nosotros llevar la mayonesa en vidrio o en plástico, estamos haciendo un impacto en las siguientes 40 generaciones. Porque ese plástico no es que dure 200, 300 años, realmente no se sabe exactamente cuánto dura, porque todo está ahí. Voy a empezar a hacer un ejemplo con Guatemala, que es lo mismo que he visto alrededor del mundo. Este es el basurero de la zona 3, ¿sí? Tu basura, hay compañías de gobierno que dicen tu basura, tu responsabilidad, o haz tu parte, pon tu basura en tu lugar. La misma campaña con la industria del plástico, echándole la culpa solo al consumidor. Hay basureros clandestinos, lo mismo pasa aquí en El Salvador y en Honduras. ¿Y qué pasa en invierno? Se va lavando y se va yendo a las quebradas, generando estos escenarios. Y va el transporte del plástico. Por los ríos pequeños hasta los ríos grandes. Pero nosotros tranquilos porque tiramos nuestra basura en su lugar, en nuestras casas. Esta es la desembocadura del río Motagua, en Guatemala. Se puede ver bonita, está verde, todo cool. Pero cuando llegamos a la desembocadura, este es el escenario. Esta foto fue la foto que me abrió las puertas para trabajar con National Geographic. Podemos ver en la misma fotografía nuestro impacto, el ave muriendo por ingestión de plástico, el plástico que lleva al mar y Honduras allá. Todo en una historia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Toda nuestra basura va ahí
Y si limpiamos las playas, ¿para qué? Si a la semana va a estar igual. Todo eso se va al mar. Pero ¿qué pasa? Ustedes han visto que el plástico con el sol se va como tostando, ¿sí? Y se va quebrando en pequeños pedazos que se llaman microplásticos. Los microplásticos son los pedazos de plástico menores a 5 milímetros. Cuando vayan a la playa, miren la arena y van a ver cómo está saturado de plásticos. Pues estuve ahí, en ese lugar, que en ciertas épocas del año no se puede ver ni la arena. Desechos hospitalarios querían tener buen manejo, bolsas de sangre, suero. Y cuando les digo que no se puede ver la arena, hasta donde llega su vista, hagan de cuenta que van a la Libertad y miran para la izquierda y la derecha, y no miran la arena. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así como no ven lo que pasa en la desembocadura del Lempa. Y hago sobrevuelos y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Hay plástico que flota, y hay plástico que se hunde. Este es en la Bahía Graciosa, en Izabal, Guatemala, donde están los últimos manatís que están en peligro de extinción, manatíes. Y es una alfombra de plástico. Esa seguramente es el vaso de la parranda que tuvieron la semana pasada, si es que desobedecieron las reglas de COVID. La vez pasada me dijeron, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene El Salvador? 27, 28 me dijeron. 21,000. Va. Guatemala tiene 108,000. ¿Y qué pasa? En el mundo hay 5 giros subtropicales que va juntando el plástico, el plástico y el plástico. Y hacen estas islas de plástico, pero no son unas islas donde yo me pueda parar, sino que es como una sopa llena de plásticos y microplásticos. Guatemala tiene 108,000 kilómetros cuadrados, 21,000 El Salvador, y la del Pacífico, que es más grande, tiene 1,400,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos salvadores caben ahí? Yo todo lo que digo lo hago con fuentes científicas. Esta es una de la NOAA, la relación con Texas y la Mancha del Pacífico. Tuve la oportunidad de ir a una expedición que me cambió la vida, una expedición de Bermuda a Islandia en un velero, y en Bermudas empezamos con unos científicos que miraban microplásticos. Yo decía, ¿pero para qué microplásticos? Y ellos empezaban a hacer muestreos de microplásticos ahí en la playa. Y empecé a ver que sacaban, y apenitas así, si ustedes empiezan a escarbar la arena en cualquier playa, van a seguir contando plástico y plástico para adentro. Y esos son los microplásticos que están en el mar, pero nosotros no lo vemos, va tranquila la onda. Fuimos a los arrecifes, ¿y qué vimos adentro de los arrecifes? Plástico trabado, hasta botes de pintura, las leyes. Y qué injusto para la vida salvaje que esté peleando con el plástico, porque a nosotros nos da pereza solo usar y tirar. ¿Qué hacen ahí? Ahí queman, como estamos tan lejos, queman la basura para generar electricidad. Coman un contaminante para crear otro contaminante. Estamos en una lucha para frenar el cambio climático, y esto es lo peor que podemos hacer. Y son súper ineficientes, causan enfermedades a la gente que vive alrededor, y en fin, pero la industria le va a vender que tiene los filtros de última tecnología de Europa. Entonces, ¿qué hicimos en la expedición? Nos fuimos en un velero pequeño, que lo vamos a ver más adelante, y arrastramos este dispositivo por 3 kilómetros. Hagan de cuenta que ustedes agarraron la línea blanca de una carretera y sacaron el muestreo por 3 kilómetros. Y cada 50 millas náuticas repetíamos el mismo escenario. 23 días, señores. 23 días de solo ver agua, agua y agua. Este es el otro dispositivo. Otro que usamos para hacer diferentes profundidades. Y esto es la muestra que obtuvimos en cada una. ¿Se dan cuenta? Hay macroplásticos, que son los grandes, y hay microplásticos, que son tan pequeños. Los microplásticos son tan pequeños que el mismo plancton se alimenta de ellos. ¿Ustedes saben dónde sacamos el mayor parte de oxígeno? Del plancton, del océano. El océano nos da la mayor cantidad de oxígeno que respiramos, pero lo estamos matando con el mismo microplástico. Pero nosotros tranquilos en la tienda, compramos y tiramos. Pero todo eso va a llegar a través de los ríos y riachuelos y va a llegar al mar o a los lagos. Este era el velero, aquí va el dispositivo de arrastre. Me subieron al mástil, gracias a Dios, casi de último. Éramos 14 personas. De las 14 personas, 10 eran vegetarianos y 4 éramos personas normales. Hay que ser vegetariano, ya voy en ese camino.
Nos tocaba desde limpiar los baños, cocinar, velear, o sea, aprendimos a velear. Teníamos que, a veces habían tormentas grandísimas de olas de 5 metros, lloviendo a medianoche y uno estar calculando entre Groenlandia e Inglaterra para pegarle y llegar a Islandia. Y odié las zanahorias, porque los vegetarianos cuando cocinaban solo zanahorias. Llegamos a Islandia, nos reciben con una copa de champán y un pastel de zanahorias, así que nunca me van a ofrecer zanahorias cuando me inviten. ¿Se acuerdan de la isla, verdad? Esas son las muestras en la isla del Atlántico Norte. Entonces aquí podemos observar, y los peces, los abríamos y microplásticos adentro. Muchos restos de pesca también ahí, la pesca contamina muchísimo. Este balín, por ejemplo, lo agarramos, un balín de un niño, a 4.000 kilómetros de la costa de Canadá. ¿Qué hace un balín a 4.000 kilómetros? Entonces no importaba si estábamos a 4.000 kilómetros de la costa de Canadá, cerca del Círculo Ártico o cerca de Bermudas, siempre encontramos microplásticos. Las ballenas piloto, ahí en el norte y cerca de Islandia hay una migración de ballenas por el krill, que son unos camarones chiquitos, y atestados de microplásticos. ¿Sí? Llegamos a Islandia y exactamente el mismo es casi la misma extensión que Guatemala, solo que tiene 300.000 habitantes y casi todos en el sur. Eso estamos mucho más en el norte. Y plásticos y microplásticos. O sea, eso no para. Luego, terminé esto y decidí hacer mi propia organización ambiental que se llama Rescue the Planet. ¿Por qué? Porque yo estuve en juntas directivas de diferentes organizaciones ambientales en Guatemala y les puedo decir que el 90-95% son patrocinados por la Coca-Cola, por la Pepsi-Cola, por alguna industria del plástico. Entonces, el mensaje que le tiran a ustedes es: reciclemos. Reciclemos, ¿para qué? Para seguir moviendo su producto, no porque quieran salvar el medio ambiente. Luego de esto tuve material para entrar a National Geographic. Ahora hicimos la expedición de Bermuda a Nueva York. Él es Marcus Eriksen, el director de la organización de Five Gyres. Nos fuimos ya en un velero mucho más grande que cocinaban para la gente normal y para los vegetarianos. Y pues fuimos hacia Nueva York. Y cuando llegamos a Nueva York, ellos, así como tienen ustedes el río Lempa, como los ticos tienen el Tárcoles, ellos tienen el río Hudson en Nueva York. Y sacamos la muestra. Y fue la muestra más contaminada que hemos agarrado hasta el momento. Y podemos ver tampones, bolsas de drogas, condones. Yo le digo el tipo de vida de Nueva York. Normalmente cuando vamos a Nueva York, pues le vamos a tomar fotos a los edificios, qué chileros. Pero como tenía que contar la industria del plástico, pues en primer plano está lo que hay en la orilla de Nueva York, plástico. Costa Rica, la misma historia, las mismas playas. Esta foto le digo yo, el jefe, podemos ver ahí que están todos los cocodrilos aquí que quieren subir, pero solo uno está ahí. Pero cuando uno baja, se encuentra que está el cocodrilo peleando con la contaminación de plástico. Señores, para rescatar al mundo hay dos luchas. Contra la ignorancia, que no es malo, yo soy ignorante en temas espaciales, y posteriormente contra la indiferencia. El río Tárcoles, la misma historia que el EMPA. Roatán para mí es un ejemplo. Roatán tiene dos municipios, uno que se llama Roatán y el otro no recuerdo el nombre, ahorita lo va a mencionar la chica de Roatán. ¿Cuál? Ya es muy difícil para que se me quede. Entonces ahí tienen eso lo tomé mucho antes, hay un basurero y el basurero ya están construyendo otro lugar, pero es un basurero que ¿a dónde va? O sea, ¿a dónde tira uno toda esa basura de todos los turistas? Se va llenando y todo ese plástico también llega al mar. Aquí podemos ver fotos de botellas de plástico enredadas en los manglares, que los manglares son importantísimos para el ciclo de vida y no solo para el ciclo de vida de los peces que van a alta mar, sino para que puedan sobrevivir las familias antes que hagan migraciones por cambio climático. Esta fotografía, por ejemplo, fue tomada en Guanaja. Guanaja es una isla de Honduras, de la bahía de Honduras, que por cierto no vieron la triste historia que se acaba de quemar mucha parte de ello, pero ellos no tienen a dónde tirar la basura y esta foto fue tomada a 300 metros de esta otra foto. Entonces, es una parte en todo el mundo, ¿sí? Esto también es en Roatán. ¿Y cuál es uno de los problemas que yo veo? Es el tipo de educación. Ustedes van a cualquier escuela, incluso así yo lo sabía antes,
Y le preguntan a los niños, a los cipotes, ¿qué hacemos con el plástico, maestra? ¿Y qué les van a contestar? Se recicla. Primer error. Primero se rechaza, luego se reduce, luego se reusa y de último se recicla. El plástico no es infinitamente reciclable. De una botella de plástico no puedo generar otra botella. Es un proceso de downcycle, se recicla a un plástico de menor calidad y ese plástico ya no se puede volver a reciclar. Entonces le compramos un ciclo de tiempo. ¿Para qué? Para que sea un plástico gacho que igual se va a quebrar en pequeños pedazos. Le voy a decir, cada minuto se producen 1 millón de botellas de plástico. Cada minuto. Cada minuto se produce 2 millones de bolsas. Menos del 2% de esas bolsas van a ser recicladas. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. Si no podemos manejar ni el 10%, la industria del plástico planifica cuadruplicar en solo 30 años su producción. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter el coco que hay que reciclar. Si en 30 años, que está a la vuelta de la esquina, mucha, vamos a tener 4 veces. Y ahorita no podemos manejar ni siquiera el 10%. ¿Cuánto plástico vamos a poder manejar? O sea, es ridículo seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el cambio de chip tiene que ir también en la educación. La Patagonia, elefantes marinos, 600 kilómetros de la aldea más cercana, la misma historia. ¿Y saben cuáles son las empresas que más contaminan a nivel mundial? En marcas, primer lugar Coca-Cola, segundo lugar la Pepsi, tercer lugar Nestlé. Ustedes van a Roatán y preguntan lo mismo, van a Utila, lo mismo, van a El Salvador, lo mismo. Fui a la Antártida, pensé que no iba a encontrar plásticos. Encontré plásticos en la isla Decepción y vaya Decepción. ¿Y qué creen? Los pingüinos ya tienen microplástico en los estómagos. Súper remoto. A los guatemaltecos saben de este restaurante que se llama Saúl E. Méndez. Buen restaurante, no estoy hablando mal del restaurante. Esta fotografía la tomé en una expedición de National Geographic que no tiene nada que ver con el plástico en Cayos Cochinos de Honduras. Ese restaurante solo existe en la ciudad capital de Guatemala. Entonces uno se pregunta cómo jocotes llega ese lapicero hasta allá. Ese es un ejemplo de que la basura plástica de uno viaja por el mundo. Costa sur de Guatemala se murió la ballena. Se mueren 100,000 cetáceos. Cetáceos son ballenas y delfines al año por ingestión de plástico. Una de cada 2 ballenas o delfines ya ingirió plástico en su vida. ¿Sí? Una de cada 3 tortugas marinas en peligro de extinción ya ingirió plástico. 93% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos. Pero uno sigue trayendo sus tortillas en plástico, ¿eh? Amablemente no pudimos extraer el contenido porque la gente de ahí, pues de escasos de recursos, lo miró como carne de vaca y con el machete nos dijeron por favor retírense. Y a un niño, es que yo no creo que haya plásticos en los animales. Y llevaba un bagre en la mano. Dígame muchacha, la probabilidad de que lo abra el estómago y lo primero que le sale es un pedazo de microplástico. La contaminación de plásticos es más común de lo que se puede imaginar. O sea, ¿por qué tienen los caimanes que luchar contra el plástico? Las vacas. ¿Quiénes son los de Jutiapa? ¿Dónde están los de Jutiapa? Aquí están los de Jutiapa. Bueno, mi familia viene de Jutiapa, ¿viste vos? Y ahí, ¿sabes qué pasa con el ganado? Se muere porque se come las bolsas, se les entorcha. ¿Es justo eso? No, no es justo. Nosotros hicimos esta expedición, ahorita que vamos a estar haciendo también la próxima a la isla de Coco en Costa Rica, de Río Dulce, pasando por la desembocadura del Motagua, hacia las islas de la bahía. Hicimos el mismo muestreo, cantidad de microplásticos por donde sea, y fuimos a Omoa. Omoa está a la par de Puerto Cortés, que igual nosotros contaminamos Puerto Cortés. Entonces, eso no quiere decir que Honduras no contamine. Honduras igual contamina, lo que pasa que el río de Motagua son 95 municipalidades que le tiran la basura plástica. Entonces, ¿qué pasa? Cada invierno no hay barda, no hay nada que lo detenga y llega hacia estos lugares. Y uno podrá ver las playas limpias, ¿pero por qué? Porque la limpian todos los días. El alcalde de ahí me dijo, mire,
Yo tengo que gastar un montón de dinero para limpiar diariamente, en lugar de usar ese dinero para crear centros de salud o escuelas. Entonces, la decisión que yo tome en mi supermercado de agarrar una Coca-Cola en vidrio o en plástico va a tener implicaciones en que los niños tengan salud o que tengan educación. Y más fregado, esta gente no tiene que pescar casi ya, tiene que salir mucho más lejos porque el plástico está acabando con los peces. Es más, cuando comimos ahí, nos llevaron pescado del Pacífico, ahí estamos en el Atlántico. Y eso hace que mucha gente empiece a migrar porque no tiene con qué comer, porque no logra pescar lo que le daba de comer. Entonces, el decidir la mayonesa de vidrio o cartón de huevos de cartón y cartón no de Durapax, empacado en plástico, tiene un impacto de derechos humanos. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Utila, nos metimos abajo del agua, saturado de plástico, lleno de plástico, de todo lo que hacemos nosotros, que toda la vida hemos jurado. Roatán, lo mismo otra vez. Estos son plástico, contaminación en las playas de Roatán. Y la mayor contaminación no viene de Roatán, viene de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. ¿Y quién es la estrella por siempre? ¿Va? No es que se pone hasta de pomada con las cosas que encuentra bajo el agua. Por ejemplo, en Atitlán, esto estuvo apoyando también el alcalde de San Pedro de la Laguna, se hizo un estudio de microplásticos. Uno pensará el lago más lindo del mundo, y les cuento que son de los más contaminados hasta ahora registrados del mundo, y tiene 128,000 microplásticos por kilómetros cuadrados. Petén, uno no se imaginaría que en Petén no está Tikal, casi 150,000. El plástico es tan pequeño que los mismos mosquitos se alimentan del plástico, y vienen después los sapos o los animales que se comen los mosquitos y se los comen, y todo eso viene a la cadena alimenticia infectando a todos los animales. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Ustedes están viendo esto en Discovery o en Netflix o en National Geographic y dicen, se está acabando el mundo, qué mal, que no sé qué, que tenemos que cambiar. Pero cambian de canal, se ponen a ver las Kardashians, se ponen a ver Miss Universo, se ponen a ver el Real Madrid, bueno, ya no es el Real Madrid, Paris Saint-Germain con el Manchester, porque ya perdieron los otros equipos, y se les olvidó y valió madre. Él es mi hijo, más pequeño. Y yo me hago esa pregunta, ¿qué tan sintéticos somos nosotros? Cuando ustedes toman agua de una manguera, ¿qué sabe? A plástico. Y cuando le pegó el sol, más plástico. Cuando toman agua de una botella, ¿sabe a? Plástico. Y cuando le pegó el sol, más. ¿Por qué? Con el calor los plásticos sueltan también más químicos que se llaman disruptores endocrinos, que disruptan el sistema endocrino, que es el que produce las hormonas en el cuerpo, produciendo problemas de cáncer, diabetes. Los hombres son infértiles, las mujeres son infértiles. Hay un gran estudio en donde la cantidad de espermas que producen los hombres están reduciéndose en la cantidad de contacto que tiene con productos empacados en plástico. Problemas cardiovasculares, malformaciones en los niños. O sea, yo cuando era chavo, me decían, ¿a quién le da cáncer? A un tío político de avanzada edad que casi ni conocía. Ahora todas esas enfermedades es como el cigarro. O sea, me fumo un cigarro, no me da cáncer, pero estar en contacto con todo el siempre me va a dar. Entonces, se han hecho exámenes de sangre en mujeres que recién dan a luz, exámenes en los cordones umbilicales, y ¿qué creen? Todos traen químicos relacionados con el plástico. Entonces, mi hijo cuando nació, trae su cóctel de plástico. Luego las pachas y los bollebrones de plástico, y encima todos los esterilizamos, según nosotros, para limpiarlos. Las cucharas en plástico, los juguetes que se meten en la boca en plástico, las chucherías o botanas, no sé cómo le dicen aquí, en plástico, los Tortrix, los Lays, los que ustedes quieran. Le empacamos sus sándwiches en plástico, el termo en plástico, las botellas de agua en plástico, la Coca-Cola en plástico, y todo plástico, lo llevamos las tortillas, o las, ¿cómo se llama? O las, ¿cómo es que se llaman las de aquí que son súper ricas? Las pupusas, y las envuelven en plástico, ¿y qué creen? Absorbe. Con las tortillas ustedes meten en la bolsa de plástico y sacan la bolsa, el plástico, no quiero decir ninguna mala palabra en otro país, pero las bolsas quedan todas cheretas, decimos allá, porque el químico del plástico lo absorbió la tortilla que nos metemos nosotros. Vamos a la oficina con los tupperware de plástico, lo metemos al microondas y más. Entonces, qué triste que nuestros hijos vengan ya con esto.
lo que mencionaban antes, nuestros hijos, sus padres, sus abuelos, quien sea, nos metemos una tarjeta de crédito cada semana. ¿Le darían ustedes a su hijo una tarjeta de eso? ¿Se la meterían en la boca? Cada semana se la dan. Las botellas de plástico, a nivel mundial, por litro de agua embotellada, hay 325 partículas de microplástico. 325 partículas. En la Universidad del Valle de Guatemala hicieron un estudio en camarones y cangrejos de la costa sur, que me imagino que es lo mismo para acá, y tienen todos, sin excepción, de 20 a 40 pedazos de microplástico. La sal atestada de microplástico. ¿Sí? Todo esto para llegar a este lugar. Se han encontrado pedazos de microplástico en la placenta de las mujeres, en la placenta interna, los súper diminutos. Luego tenemos el tema de greenwashing o coco wash verde, donde las empresas se hacen ver verdes cuando realmente no lo son. O sea, te ponen ahí las estrellitas y las hojitas y, o sea, pura casaca. Y sin embargo nosotros caemos. Recuperemos la pureza, dice esta. Es una publicidad en Guatemala. Este envase es 100% eco. ¿100% eco qué? Dice 100% reciclable, no 100% reciclado. Y dice además, esta valla purifica el aire. O sea, qué falta de madre, digo yo, para poder hacer esto. Está el tema de los bioplásticos o las biobolsas, que se están poniendo de moda, no sé si lo han visto. Otro engaño. Que sean bioplásticos, están hechos de biomasa, no significa que están biodegradables. Fécula del maíz, pepita del aguacate, la cáscara de la papa. Al final el plástico viene de material orgánico porque es todo lo petróleo, de todos los restos vegetales y de la época de los dinosaurios. Hay bioplástico, yo tengo bolsas de bioplástico que dice, esta se va a biodegradar en 3 años, las de hielo. Ya llevan 7 y están intactas. El plástico que es biodegradable, yo tengo que ir al basurero, agarrarlo, llevármelo a una de las 7 fábricas que existen en la costa este de Estados Unidos, ponerlo arriba de los 70, 80 grados centígrados y otras variables atmosféricas que no existen en la vida real, para que se biodegrade cierta parte. Pero que yo tire la bolsa de plástico o esos Durapack de bioplásticos, pura casaca. Otra gran mentira que les va a tirar la industria del plástico es que ellos son una economía circular. Nosotros vivimos en una economía lineal. ¿Qué significa eso? Consumimos, compramos, consumimos, tiramos. Así es el plástico desechable. El círculo en la economía circular es, yo todos los residuos los vuelvo a meter en el ciclo y no pierdo casi nada de energía y casi nada de materia. Pero con el plástico, con el proceso que no es infinitamente reciclable, no es físicamente posible. El plástico cada vez va a ser más barato. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover hacia carros eléctricos. Eso ya lo están visualizando ya a largo plazo. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo? Menos consumo. ¿Y qué necesita el petróleo? Que se venda. Entonces, ¿qué va a ser más barato? El petróleo. Entonces, ¿qué va a ser más barato? El plástico virgen. Entonces, va a ser más barato tener plástico virgen siempre que estar recogiendo, limpiando, seleccionando el plástico a reciclar. Entonces, ese concepto de reciclaje nos lo tenemos que quitar. Y si tanto es la campaña que dicen en los supermercados, hagamos unos bots para poner sus envases y que les dé dinero para hacer, eso no tiene nada de impacto, o sea, cero impacto. Ese es un greenwashing para mostrar lo que hay. Esto lo tomé en el Roatán. Y uno dice, bueno, si ellos fueran tan importantes para reciclar y todo esto, pues llevaron un tanate de latas y botellas de plástico del otro municipio y la tiraron al basurero. Ahí viene la parte de responsabilidad que les mencionaba. Aquí la responsabilidad siempre la ha tenido la culpa el cliente. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nos tenemos que convertir en clientes y dejar de ser consumidores. El consumidor consume lo que le dan y el cliente escoge lo que le venden. Pero tenemos que ejercer presión. El gobierno tiene que ser responsable también, no solo decir tu basura, tu responsabilidad. Y la industria del plástico se tiene que reinventar toda. Las embotelladoras de agua pura no producen agua, producen botellas. Ellos deberían de ser las responsables de ponerse esas botellas. Y yo les quiero dejar una cosa bien en claro. No nos quedemos con que vamos a prohibir las pajillas y el Duroport y las bolsitas. No, señores, tenemos que llegar a más.
Hay que ser como Roatán, que prohibió la botella de plástico. Lo que más encuentro cuando fui ahorita a la desembocadura son botellas de plástico. Entonces no dejemos las cosas a medias tintas. Y si no podemos, metámosles impuestos a las botellas de plástico y le pongamos $1, 2 quetzales más para que se vaya la gente a la de vidrio, por ejemplo, y vidrio retornable y evitemos todo este problema. Estas bardas o biobardas que le quieren poner, o las electrónicas como esta, la patrocinan la Coca-Cola. Y nos hacen pensar de que van a poner esa cosa en el río Lempa o en Motagua y que van a parar todo. Aquí viene, se mete algo y todo lo demás sale. En el invierno es como que hubieran puesto un hilo dental con lo crecido que va el río, con la mayor cantidad de basura plástica. No hace nada. Obviamente lo que junta, lo ponen ahí, toman la foto y la gran sí, todo lo que hemos sacado. No se compara con lo que llega. O sea, solo nos están anestesiando la conciencia para ver que con eso se va a solucionar el problema. Y entonces agarra la gente de la industria del plástico y dice, bueno, nos vamos a meter del mismo equipo. Y sí, para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Pero reciclando no lo vamos a solucionar. Entonces tenemos que tener cuidado con ese greenwashing. Ya casi voy a ir terminando. Y les voy a dejar este análisis. Supongamos que todos tengamos una tina en nuestro baño. Una tina con un chorrote. La encendemos, empieza a fluir el chorro, nos íbamos a bañar, pero en esto nos acordamos que teníamos que venir acá. Y se empieza a rebalsar la tina, inundar el baño, la cocina, la sala, hasta se empieza a inundar la acera del vecino. Y ustedes aquí, risa y risa, felices, y terminan todavía la fiesta en la noche, llegan retarde, el chorro sigue corriendo. ¿Qué es lo primero que hacen cuando entran a su casa? ¿Qué es lo primero que hacen? Cerrar el chorro. No se ponen a poner bardas o biobardas o trapeadores, no se ponen a reusar o a reciclar el agua en las macetas, no se ponen a limpiar las playas o la acera del vecino. Todo eso no sirve de nada si no se cierra el chorro. Así de simple. Esto no es algo que nos estamos inventando. En el mundo ya se está prohibiendo el plástico de un solo uso. Ahí no está Estados Unidos, porque Estados Unidos es diferente en cada estado la cantidad de plástico que se está prohibiendo. En México se está prohibiendo. Honduras se está prohibiendo. Guatemala a nivel municipal se está prohibiendo. Ya no se tarda, como les dije, está diciendo abajo, ya no se trata de ver qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, porque de plano fallamos. Se trata de entrenarlos a través del ejemplo de cómo rescatar ese planeta que va en decadencia. Y vamos a un punto de no retorno y no es broma. Y Albert Einstein decía que si queremos resultados diferentes no hagamos lo mismo. Entonces lo mismo de campañita de reciclaje, de que separación de basura, que es importante, que hay que hacerla. El reciclaje hay que hacerlo también, pero esa no es la solución. Espérate, volumen del video vos, disculpa. Espéreme. ¿Ya? 1, 2, 3, go!
Bueno, ayer fui a la desembocadura del río Lempa. Postal impreciosa de los volcanes de El Salvador y todo esto, impresionante, pero es el mismo escenario. Es un lugar precioso que se está destruyendo. Estamos afectando a pescadores desde Guatemala, desde Honduras, desde San Salvador, y no nos importa, es un problema de derechos humanos. Y nuestras futuras generaciones, ¿nos importan o no nos importan? La industria del plástico, cuando ustedes empiecen a hacer esto, la industria del plástico se les va a acercar para bajarle el mosh. Pero no podemos estar a medias tintas. No es justo, de verdad. Y la industria del plástico tiene que tener también el tiempo para reinventarse. Esto es lo último. Estas son las huellas de una tortuga que desovó anoche, pero desovó en la desembocadura del río Lempa, teniendo un escenario tan trágico como esto, plástico por todos lados de aquí hasta donde llega mi vista. Acá se mira bastante presencia de plástico, pero en el invierno es abundancia, no se ve la arena aquí de tanto plástico. Ustedes, señores alcaldes, tienen la oportunidad en sus manos de crear una diferencia, de generar un legado en favor de las actuales generaciones y las que vienen. No desperdicien esta oportunidad en volverse héroes de la conservación. Esto ya no es ningún chiste. Esto hay que cambiarlo de la raíz. Fuera a pensar en temas de reciclaje, fuera de caer en las campañas engañosas de la industria del plástico. Todo debe solucionarse en el origen, rechazando todo el plástico de un solo uso. Así que los invito a que dejen un gran legado y se conviertan en héroes salvadoreños. Esto también es el EMPA. Entonces, de verdad, la oportunidad que tienen ustedes es demasiado grande. Y como les dije al inicio, uno al cielo no se llevan ni los zapatos. Y lo que ustedes pueden dejar es un legado y no hacer las cosas a medias tintas para las futuras 40 generaciones. Muchas gracias.